y le agradecemos muchísimo, como siempre, es un gusto tenerlo aquí en el estudio a Federico Berrueto, usted lo conoce muy bien, hay que seguirlo, sígalo, @Berrueto, en todas partes hay que seguirlo. Y pues Fede, como siempre, buenos días primero y antes que nada, buenos días. Muy buenos días. Dormimos poco todos, ¿no? Pues dormimos poco todos, yo creo que desde hace rato. No es de ayer el problema. No es de ayer. Okay. Oye, Fede, tu opinión general, ¿sucedió algo que no esperabas, algo que te sorprendiera? No, bueno, por algún momento cuando irrumpe Kamala Harris en la contienda, pensé que iba ascenso que tuvo, que iba a continuar. No fue así. Y se podrán hacer muchas análisis, explicaciones, hoy abundan en todos los medios norteamericanos, pero hay una que yo me quedo como un factor importante, y es que primero el modo de la sociedad norteamericana, que es algo parecido a la sociedad mexicana. En el caso, es más dramático en el caso norteamericano. ¿Por qué? Porque están eligiendo a un presidente criminal, ¿no? Que está 4 veces precisamente acusado, y una de ellas es condenado, y además por delitos feos, que dijeras tú, socialmente repudiables, sí, claro, como el abuso sexual. Sí, o sea, no pagó impuestos, no. Bueno, Además. Exactamente. Y lo que llama la atención es por qué la sociedad lo deja pasar. Y no nada más lo deja pasar, lo apoya para que regrese a la presidencia, ¿no? Pero bueno, otro tema es, no le funcionó la estrategia a los demócratas al elegir no tanto la candidata presidencial, sino el candidato a la vicepresidencia. Okay. Tim Walz se suponía que era el gancho para el voto rural, y el voto rural se fue con mucha claridad a Trump, sobre todo que valía mucho en los estados columpios, exactamente, que eran clave. Y vemos, bueno, Pensilvania lo gana Trump, a pesar de que tuvo el repudio a última hora de una parte importante de los latinos por un error en un evento que además no es imputable a Trump, sino más bien a un invitado. Al comediante. Así es. Pero de cualquier forma tuvo un costo. Bueno, y mucha gente pensaba que eso le iba a costar en Pensilvania, por la presencia precisamente de los puertorriqueños, que le iba a costar la elección. No fue así, y no fue así, entre otras, porque el voto rural prácticamente, lo mismo sucedió en Wisconsin, se fue con mucha claridad hacia Trump, a pesar de que los demócratas seleccionaron a un candidato a la vicepresidencia muy en el perfil de jalar ese tipo de electores. No les funcionó. Okay. Pero bueno, el tema está en qué es lo que viene. Porque, más allá del interés que tiene, me da la impresión que las elecciones presidenciales norteamericanas son como el Super Bowl, o las ligas mayores. Sí. La diferencia es que el deporte no hace daño, y la política sí. Y la política puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño. Antes de que pases a ese análisis, Federico, permíteme hacerte la pregunta retórica que hiciste. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué apoyar a alguien con esas características? Yo creo que hay un problema, estamos viviendo un cambio en la sociedad contemporánea, por decirlo. O sea, es un tema general. No recordemos que todo esto, como un ejemplo, es lo del Brexit. Una de las sociedades más avanzadas, más mejor informadas, con más apertura en muchos sentidos, no en todos, pero en algunos sentidos sí, que es la británica, dice: ya no quiero estar con la Unión Europea. Y el Brexit resulta ser una sorpresa. Tenemos que preguntarnos sobre las causas del descontento, que son una ironía o es una paradoja, porque la sociedad, al menos esas sociedades, nunca, y el mundo en general, nunca han estado mejor ahora. Sí, nunca han estado mejor que ahora. Exactamente. En la historia vemos. Y el descontento es mayor. Sí. Entonces hay una desafección muy clara de las sociedades con sus instituciones, e incluso instituciones de la democracia. Lo que vimos ayer en la reforma al Poder Judicial reproduce mucho esto, porque no nada más es una disputa entre políticos,
¿qué es lo que piensan los mexicanos al respecto? Dice, no me interesa la división de poderes, no me interesa la legalidad, no me dice nada. Ni siquiera lo entendemos bien. Yo criticaba eso y nos escribían que si yo soy pro dictaduras por desear la democracia. Imagínense nada más cómo entendemos el mundo. No, es que creo que eso es lo que está sucediendo. Sí. La sociedad ahora quiere gobernantes, no gobiernos, gobernantes eficaces. Y por eficaces son aquellos que ofertan o que venden las soluciones a toda costa. Que ese es digamos, el cinismo de Donald Trump, es justamente ese, decir, yo se lo resuelvo, y tiene propuestas que sobresimplifican los problemas, sea la economía, sea la seguridad. ¿No? Son tiempos del populismo, y un populismo precisamente que su principal vertiente es la insatisfacción o el descontento con el estado de cosas. Sí. Y es porque coche completo, ¿eh? Sí, pero fíjense una cosa, ¿cómo estamos decidiendo? Es que los de antes eran peor. Es que los de antes robaban más. Y cosas. Pero no decimos, bueno, ¿cuál es el gobierno que merecemos? Digo, independientemente que los de antes hayan sido lo que hayan sido, sí, claro, ¿verdad? Pero ese tipo de apertura que hay. Ahora, quienes ganan en esta nueva versión no llegan a gobernar, llegan a cambiar el régimen. Entonces, está sucediendo en México con mucha claridad, y va a suceder también con Donald Trump. No lo puede hacer del todo porque ahí hay una desconcentración del poder muy, muy clara. Pero de cualquier manera está ganando el Senado, y probablemente también gane la Cámara de Representantes. Ahí todavía hay no sé decir, pero pues tiene pinta pero para. Está exactamente, ¿no? Y si eso se da, bueno, va a ocurrir algo semejante a lo que en México, donde el ganador invoca el mandato del pueblo, y a partir del pueblo, de esta, digamos, interpelación o esta investidura, está dispuesto a cambiar las reglas del juego democrático. Y en nombre del pueblo. Se han generado muchísimos males en la tierra desde hace muchos años. Y debo decir con también, el pretexto de en el nombre del pueblo. Y de Dios. ¿Sí? Y de Dios, entre el nombre del pueblo y el nombre de Dios, ¿no? Así es. Y se les niega, porque finalmente a nombre de Dios han hecho atrocidades que niegan precisamente, al menos la visión cristiana, como también a nombre del pueblo se niegan muchos de los aspectos que tienen que ver precisamente con la democracia y el poder auténtico del pueblo. Gana Trump y dice la presidenta, todos tranquilos, que no pande el cúnico. A mí me asusta que me digan eso. Bueno, ¿debe de pandir el cúnico? No, mira, primero es lo que corresponde, es lo que debe hacer. Frente a cualquier evento que genera incertidumbre y desconfianza, los gobernantes, y no es una postura cínica, es una postura para no incrementar el problema o la duda o la incertidumbre. Y es decir, entonces significa que sí hay un problema. O sea, claro. Eso no importa, por eso me asusta. No, sí lo hay. Ahora, ¿qué es lo que pueda suceder? A ver, está el tema económico, está el tema de seguridad y está el tema migratorio. Sí. En el tema económico nos preocupa mucho el tema de las tarifas o los impuestos que puedan ponérsele a las exportaciones mexicanas. Los analistas dicen que esto es poco probable, aunque es posible, y es poco probable porque la economía mexicana está muy articulada a la norteamericana. La disfuncionalidad de la economía mexicana afecta a la economía norteamericana. Okay. Entonces dicen que ahí no se deben tomar tan en serio las amenazas. Las amenazas del 25%, ¿no? Hasta el 100%. Yo diría, ¿quién sabe? ¿Por qué? Porque el tema de las tarifas no lo está viendo Trump nada más como un instrumento de amenaza y de arrinconar a los países, entre ellos a México, para que adopten ciertas políticas. No, lo está viendo como solución para bajarle impuestos a los ricos y a los medianamente ricos, que es una parte importante, y además que la gente quiere que eso se haga. Entonces, el hecho de que yo imponga tarifas, él lo ha ofertado, lo ha vendido como una manera de obtener los recursos que dejaría de obtener. Para no cobrarle más impuestos a los ricos, que es una característica que tiene el conservador. Exactamente. ¿No? Entonces, esto tiene que verse bajo otro también, no desechar la idea así como con simpleza. La otra, el tema que a mí me preocupa y lo veo más al alcance, es primero,
que México sea la policía migratoria de Estados Unidos, con un problema que recientemente, y hablo de los últimos 5 años, los migrantes cada vez son más los mexicanos. Antes no ocurrió así. Hace 6 años los mismos que entraban eran los mismos que regresaban. Había prácticamente cero flujo de migrantes mexicanos ilegales en el mercado laboral norteamericano. Pero ahora ya no está ocurriendo. Son millones y millones. Se habla de 5 millones incluso. Ya. El hecho que tuviéramos deportaciones masivas, Estados Unidos no los va a enviar a Venezuela, no los va a enviar a Cuba, no los va a enviar a los países de África o de donde vengan, los va a enviar a México. Y México no tiene capacidad alguna para soportar a esos migrantes. Sí, claro. Y hay que entender la perspectiva norteamericana. Ellos dicen, entraron por México, se regresan a México, independientemente de dónde vengan. Yo lo que voy es a cuidar mi territorio. Y así como México no tuvo el cuidado de que ingresaran por su territorio, ahí se los mando de regreso. Y atiéndanlos. Así. Ahora, ¿cuál es la buena, dentro de lo muy malo, la buena noticia? Es que hay un canciller que le entiende a eso. Okay. Y además que tiene, por su ámbito o su representación en la ONU, entiende que estas soluciones deben construirse multilateralmente. O sea, que la tragedia humana detrás de deportaciones masivas obligan a una respuesta mundial, no una respuesta nacional, ni siquiera bilateral. Y en este sentido, bueno, vas a tener tú un canciller que le entiende y que puede plantear soluciones en caso que esto se presentara. El otro tema tiene que ver con la seguridad. Y ahí es que pues México está en el banquillo de los acusados, y está en el banquillo de los acusados porque la imagen que damos al interior y al exterior es de un gobierno doblado ante el crimen organizado. Lo del Mayo Zambada, desde luego que las autoridades norteamericanas diseñaron, planearon, no sé si ejecutaron, eso no lo sé, pero son parte de la detención del Mayo, y era el premio que quería darle Biden a Kamala Harris en medio de la elección, para que al menos no se le viera a su gobierno como complaciente frente a los mexicanos. Creo que esa línea va a seguir operando. Lo que dijo Trump y señaló a la presidenta Sheinbaum, dijo, habrá tarifas si no hacen, y la agenda tenía que ver con migración, pero tenía más que con migración, con seguridad. Y el tema del fentanilo, el problema es que el fentanilo no se puede controlar. Y no se puede controlar porque, a diferencia de otros estupefacientes, sobre todo la marihuana ilegal, que requiere de volúmenes y todo eso, la verdad es que el fentanilo es muy, muy fácil de llevar al mercado, sí. a transportar. Y esto tiene dos expresiones. La muerte, 70,000 muertes por fentanilo en un año, pero no nada más eso, que son cientos de miles de personas en Estados Unidos que llegan a la humillación extrema de la adicción por ese tipo de droga. Me llama mucho la atención el voto latino a favor de Donald Trump. Me llama mucho la atención el voto de personas de color también, que se incrementó por lo que leí en estas elecciones. Bueno, hay una parte de los latinos, hay latinos, digamos, más por los demócratas, pero hay una tradición de latinos, sobre todo los que están asentados en Florida, que son muy pro-republicanos, ¿no? Sí. Y lo que estamos viendo es que, bueno, finalmente el voto latino, aunque sigue teniendo esta afinidad en su mayoría por los republicanos, no tiene la cohesión ni tiene la fortaleza para poderse expresar. Se decía que la clave del triunfo de Kamala Harris estaba el voto latino y las mujeres. Sí. Creo que los dos cumplieron, pero no lo suficiente para contrarrestar lo que sí pudo mover Donald Trump, y fundamentalmente, bueno, los blancos, los hombres blancos en su abrumadora mayoría votan por Donald Trump. Por Donald Trump. ¿Le afectó a Kamala Harris el periodo de campaña de Biden? Desde luego que hay ahí un problema. Ella es un bateador emergente, o sea, para el resultado, la verdad es que es una extraordinaria campaña. Es una campaña la más corta que haya tenido un candidato presidencial desde que yo tenga memoria. Y con más éxito. Sí, bueno, tuvo bastante éxito precisamente porque pierde por una nariz. Desde luego que sí le afectó esto. Creo que
el presidente Biden desde antes, o el Partido Demócrata desde antes, debió haber resuelto la declinación mucho antes y haber construido una elección primaria. A lo mejor hubiera quedado Kamala, a lo mejor no. Pero las primarias son una fuente de fortaleza, de legitimación y de movilización. No la tuvo el Partido Demócrata, y además tuvo una campaña muy, muy corta. Seguramente si Kamala hubiera ganado en elección primaria, hubiera ganado esta elección. ¿Pesimista por la razón, optimista porque así se te pide? No, mira, yo creo que lo que tenemos que es resistir y adaptarnos al mismo tiempo. Es un ejercicio muy, muy difícil. Lo digo como mexicano respecto a lo que está ocurriendo en el país, y lo digo como ciudadano del mundo. Estamos viviendo cambios muy, muy acentuados. Vamos a dejar de ser lo que éramos, es lo que quiero decir. Y para eso, bueno, hay que resistir en el término de que no ser rebaño y tener una postura clara sobre qué sí, qué no. Y por otro lado, también pues tener un proceso de adaptación, porque no te la puedes pasar renegando, rechazando lo que finalmente es. Totalmente. Pues Federico, te agradecemos mucho esta plática. Muchísimas gracias. Oye, y mañana, pues como siempre, te esperamos también aquí para platicar. Ahora sí también de lo de la Suprema Corte, entender qué pasó con Dayan, porque ayer, bueno, pues lo crucificaron, la comentocracia, para entender las razones, ¿no? Porque además muy criticado ese ministro por el presidente Obrador, porque vivía, decía el presidente Obrador, entre los ricos, ¿no? Muchas imágenes de él en la Fórmula 1, invitados, en fin. Hay todo un tema ahí que podemos platicar. ¿Cómo no? Claro que sí, con todo gusto. Como muchísimas siempre, gracias. Es un placer. No, al contrario, Federico, gracias por tu explicación. Vamos a un corte. 8 de la mañana con 23 minutos, ya volvemos. Ahí venimos.